Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo y les doy la bienvenida a todos ustedes a esta primera clase de embriología. Bien, vamos a hacer un recorrido desde la primera semana hasta la última semana de este proceso denominado gestación. Así que bueno, gente, ¿me acompañan? Arrancamos. Antes de comenzar a estudiar en sí lo que es la embriología, bien, antes de comenzar a estudiar lo que es la gestación del ser humano, es importante reconocer determinados conceptos. Bien, ¿cuál es este concepto importante que tenemos que saber? Reproducción humana, porque al fin y al cabo nosotros terminamos estudiando gestación para poder comprender este concepto general denominado reproducción, ¿no? Bueno, desde la medicina, desde las ciencias de la salud, estudiaremos la reproducción humana de acuerdo a dos aspectos totalmente distintos, pero que terminan relacionándose de una manera u otra. Bien, vamos a comenzar con el primero. En cuanto a la reproducción, primero tenemos que estudiar las reacciones que atraviesa el embrión. Bien, cuando una mujer se encuentra esperando a un nuevo ser, cuando una mujer se encuentra desarrollando y albergando un nuevo ser en su interior, nosotros vamos a estudiar las reacciones que atraviesa este futuro embrión o feto. ¿Bien? ¿Cómo se llama el conjunto de reacciones que atraviesa este futuro embrión? Bien, gestación. La gestación va a ser el proceso que va a albergar las continuas reacciones y transformaciones que tendrá este embrión desde el momento de su concepción hasta el momento de su nacimiento. Bien, entonces por un lado, chicos, vamos a estudiar lo que le sucede al futuro hijo, bien, o hija. Y por otro lado, tenemos que estudiar algo totalmente distinto, pero que también se relaciona. ¿Qué es eso? Las reacciones que atraviesa el cuerpo de la madre, las reacciones que va a atravesar el aparato reproductor femenino, como así también todo el organismo humano que va a albergar a este futuro embrión. ¿Bien? ¿Cómo nosotros nombraremos o de qué manera estudiaremos a las reacciones que atraviesa la madre a partir de un proceso denominado embarazo? ¿Bien? Entonces, cuando estudiamos la reproducción humana desde medicina, por un lado estudiaremos la gestación, que es todo totalmente referido al embrión, y por otro lado estudiaremos al embarazo, que es todo totalmente referido a la madre. ¿Bien? Perfecto, chicos. Una vez aclarados estos conceptos, comenzaremos a hablar de lo que es la gestación, cómo se clasifica, cuánto dura y cuáles son las transformaciones que llevará adelante este embrión desde el momento de su concepción hasta el momento de su nacimiento. ¿Les parece? Vamos con eso. ¿Qué es la gestación? Bien, vamos a definir el proceso de gestación de la siguiente manera. Bien, es un proceso embrionario el cual da origen a un nuevo ser mediante distintas reacciones celulares que darán paso a distintas transformaciones a lo largo de 37 a 42 semanas de embarazo. ¿A qué me refiero con esto, chicos? La gestación es el proceso que da origen, ¿bien?, y da un crecimiento y un desarrollo a un nuevo ser. ¿Cuánto dura el proceso de gestación? Dura entre 37 a 42 semanas, ¿bien? Comúnmente hemos escuchado a gente decir que la gestación dura 9 meses, en realidad. Chicos, cuando hablamos de gestación nos referimos a semanas. Cuando hablamos de embarazos nos referimos a semanas o a trimestres. Pero la gente se acostumbró popularmente a llamarlo por meses. Mirá, vos estás hablando de, mirá, tenés 8 meses, 7 meses, 2 meses. Pero es una forma más llevadera a veces de poder hablar sobre el tema, de poder detectar determinadas alteraciones en el niño, de poder detectar determinados síntomas. Pero la sociedad
hizo posible esto, que nosotros en la calle hablemos de meses de embarazo, ¿bien? Pero ya en medicina sabemos que tenemos que hablar de semanas de gestación o semanas o trimestres de embarazo, ¿bien? Así que el resto de los términos dejémoslo de lado y comencemos a hablar con términos que utilizaremos en nuestra carrera. Bien, el proceso de gestación en estas 42 semanas que puede durar, bien, recuerden que si es menos de 37 semanas, el niño o la niña que nazca va a ser prematuro o prematura, bien. Si el niño o la niña nace entre las 37 y las 41 semanas, 6 días y 23 horas, será un niño a término, bien. Si el niño o la niña nace entre las 42 semanas en adelante, va a ser un niño o una niña post-término. ¿Bien? ¿Entendimos estos conceptos? Buenísimo, gente. Este periodo de gestación, este proceso de gestación, lo vamos a clasificar en 3 porciones. ¿Bien? Primero, vamos a tener un periodo preembrionario. Este periodo preembrionario, ¿bien? En este periodo ingresan las primeras 4 semanas de gestación, ¿bien? En las cuales, ¿bien?, veremos diferentes tipos de procesos internos. Luego vamos a tener un periodo embrionario, ¿bien?, los cuales se verán entre la semana 5 y la semana 8 inclusive, ¿bien? Y luego tendremos un periodo fetal, desde la semana 9 hasta la semana 37 o 42. Entonces, chicos, ya podemos saber la diferencia entre un embrión y un feto. ¿Cuál es la diferencia entre un embrión y un feto? En la semana que se encuentre el proceso de gestación. Si este nuevo ser se encuentra en la semana 7 de gestación, decimos que es un embrión. Ya si se encuentra de la semana 9 en adelante, ya no le decimos embrión, le vamos a decir feto. Entonces ya sabemos la diferencia que tenemos que tener en cuenta para este tipo de organismo. ¿Bien? En el periodo preembrionario y periodo embrionario propiamente dicho, vamos a encontrar los siguientes procesos que vamos a ir estudiando a lo largo de estos videos. ¿Les parece? El primero es el proceso de segmentación, ¿bien?, que lo veremos en la primera semana. Luego veremos el proceso de cavitación, que lo veremos en la segunda semana. Luego veremos el proceso de implantación, que sería la implantación del embrión, que lo veremos en la segunda semana de gestación. Luego el proceso de gastrulación, que es la formación del disco trilaminar y origen de todos los tejidos de nuestro organismo. Y por último veremos el proceso de neurulación. Neurulación sería la formación de nuestro sistema nervioso a nivel embrionario. ¿Bien? Entonces todos estos procesos, gente, van a estar dentro de las primeras 8 semanas de gestación. ¿Bien? El conjunto de todos estos procesos va a hacer posible la histogénesis, que sería el origen de los diferentes tejidos de nuestro cuerpo, y la organogénesis, que sería el origen de los distintos órganos de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa después de la semana 8 en nuestro periodo fetal? Desde la semana 9 en adelante, lo que va a suceder en este feto va a ser 2 procesos importantes: crecimiento y desarrollo corporal. Significa que todos los órganos que se formaron en el periodo embrionario van a seguir creciendo y van a seguir desarrollándose. El cuerpo del niño o de la niña va a ir tomando una determinada forma. Sus células, sus tejidos van a ir adquiriendo una mayor estabilidad en cuanto a sus funciones. Es por eso que el crecimiento y el desarrollo corporal del feto se va a ver en el periodo fetal, desde la semana 9 hasta el momento del nacimiento. Bien, comenzamos, gente, con la primera semana de gestación. Comenzamos a ver desde el momento de la fecundación hasta el momento de la implantación. ¿Le parece? Arrancamos con esto.
Uno de los primeros fenómenos que ocurren en este proceso de gestación es la segmentación. Bien, este fenómeno se da gracias a una multiplicación celular que se va a dar al momento o va a comenzar luego de que se forme el huevo o cigoto. Bien, recordemos, chicos, que la gestación comienza al finalizar la fecundación. Bien, entonces al finalizar la fecundación obtengo como producto, ¿qué cosa? Un huevo o cigoto. Este huevo o cigoto no es más ni menos que una célula diploide. ¿Se acuerdan qué significaba que sea una célula diploide? Bien, que tenía dos juegos de cromosomas. Dos juegos de 23 cromosomas cada uno. 23 cromosomas que venían por parte del ovocito secundario y 23 cromosomas que venían por parte del espermatozoide. Eso hacía que este huevo cigoto tenga un solo juego de 46 cromosomas y haga posible esta diploidía. Bien, acá en pantalla podemos ver, definir la célula diploide, definir el huevo o cigoto. Bien, ¿cómo lo definimos? Es una célula diploide constituida por un juego de cromosomas provenientes del ovocito, que serían 22 cromosomas más un cromosoma sexual, o sea, serían 22 cromosomas autosómicos, ¿bien? Y un juego de cromosomas proveniente del espermatozoide, ¿bien? El cual se constituye por 22 autosómicos y un par sexual. Recuerden que la información genética que trae el espermatozoide te va a dar la posibilidad de definir el sexo del embrión. Bien, si la información genética nosotros la representamos con una Y, significa que esa información genética que se va a unir a la información genética del ovocito secundario me va a dar como resultado el sexo masculino. Bien, si la información genética que trae el espermatozoide se representa con una X, la unión de esa información genética con la información genética del huevo del ovocito secundario, significa que va a ser un sexo femenino. Bien, entonces siempre sepan que el sexo es determinado por el espermatozoide. Bien, perfecto. Este huevo cigoto va a comenzar un largo camino que durará aproximadamente entre 7 a 9 días. Comenzará un camino por la trompa uterina, o también llamada trompa de falopio. A medida que va avanzando este huevo cigoto, tenemos que tener en cuenta algo. No solamente está constituido por dos células, sino que este huevo cigoto está rodeado por algo llamado zona pelúcida o membrana pelúcida, como ustedes quieran llamarle. Esto es importante, ¿por qué? Porque mientras tenga esta zona pelúcida, este huevo o cigoto no aumentará su tamaño. ¿Puede aumentar el número de células en su interior? Sí, va a poder aumentar el número de células, pero no va a poder aumentar su tamaño. Significa que a mayor cantidad de células, estas células nuevas van a ser mucho más pequeñas. Bien, el tamaño se va a mantener porque sigue teniendo la zona pelúcida intacta. Bien, entonces este huevo cigoto va a ir moviéndose desde la ampolla de la trompa uterina hacia el útero. Bien, pero ¿cómo se va a ir moviendo? Recuerden esto, chicos. Para que este huevo cigoto comience a ejercer mitosis, comience a dar reproducción a otras células, necesita una energía constante. Entonces es algo importante en la parte de embriología poder determinar qué tipo de nutrición recibe este embrión. Bien, ¿de dónde recibe esta energía para poder ejercer esa mitosis? Y también de dónde recibe la energía para poder desplazarse. O no depende del huevo cigoto el desplazamiento, quizás depende de otra cosa. Bueno, ahora lo vamos a ver también eso. Bien, vamos a ver varios tipos de nutrición del embrión, pero el primer tipo de nutrición que va a estar en la primera semana de gestación la vamos a llamar nutrición embriotrófica. Bien, ¿qué significa nutrición embriotrófica? Que este huevo cigoto, a medida que va avanzando por la trompa uterina, va a ir recibiendo sustancias o nutrientes directamente desde la trompa uterina. Los va a recibir directamente desde las microvellosidades de la trompa uterina. Entonces, esta trompa le da la posibilidad a este huevo cigoto de seguir multiplicándose. ¿Recuerdan cómo se llama el concepto de multiplicación celular?
Hiperplasia, muy bien. Entonces este huevo cigoto va a ejercer hiperplasia y va a ir trasladándose por la trompa. Va a llegar a formar 4 células idénticas, bien, 4 células que le llamaremos células blastómeras. Luego estas células blastómeras se van a transformar en 8, hasta después llegar a 16, en el momento en que nosotros vamos a llamarlo de otra manera, ¿bien? Pero algo importante, el huevo cigoto es diploide, las células blastómeras también son diploides y necesitan energía entonces para poder trasladarse. ¿De dónde proviene la energía? De la trompa uterina. Es por eso que se llama nutrición embriotrófica. Una vez que el huevo cigoto tiene aproximadamente 16 células en su interior, rodeadas por esta zona pelúcida, nosotros ahora a estas células blastómeras le vamos a dar otro nombre, pero no a las células en particular, sino a la estructura completa. Ya no le vamos a decir huevo o cigoto, le vamos a llamar mórula. ¿Por qué mórula? Porque es una esfera maciza con aspecto a una mora. ¿Bien? Perfecto. Una vez que se forma esta mórula, tengan en cuenta que las células que están más cerca de la zona pelúcida, estas células van a comenzar a recibir mayor cantidad de nutrición por parte de las trompas uterinas, ¿bien? Entonces estas células van a comenzar a crecer más rápidamente que las que están en el centro. Las que están bien en el centro van a empezar a hacerse mucho más chiquitas. Recuerden que el tamaño de la estructura en general no va a aumentar. ¿Por qué? Porque tiene la zona pelúcida todavía. Si aumenta el número de células, si aumenta el tamaño de algunas células, significa que otras células van a empezar a achicarse en tamaño, ¿bien? Pero el tamaño general se mantiene. Entonces las células que están en los bordes, que están en la periferia, que están más pegadas a lo que es la zona pelúcida, van a comenzar a recibir mayor cantidad de nutrición y van a empezar a diferenciarse del resto de las células. Bien, a estas células que forman una capa externa, nosotros ahora le vamos a llamar trofoblasto. Bien, este trofoblasto que estamos viendo en pantalla serían las células externas. Bien, luego las células que quedaron en el medio, bien, van a formar un cúmulo de células, se van a acumular en un borde de esta estructura y van a comenzar a secretar un líquido. Este líquido que van a comenzar a secretar se va a llamar blastocele. Bien, una vez que este líquido se secreta completamente, este blastocele va a estar en una determinada cavidad, va a limitar por un lado con el trofoblasto, que sería la capa de células externas, y por otro lado va a limitar con las células que secretaron este blastocele. Bien, y estas células que secretaron este blastocele se van a ir hacia uno de los polos de esta estructura. Significa que van a ir hacia una esquina. Bien, entonces estas células que secretaron el blastocele, ahora le vamos a llamar embrioblasto. Bien, entonces vamos a tener 3 estructuras al final de la primera semana. ¿Cuáles son estas 3 estructuras, chicos? El trofoblasto, que sería la capa de células externa, el embrioblasto, que sería el cúmulo de células que migró hacia uno de los polos, y el blastocele, que sería el líquido que se encuentra. Bien, es algo importante de aclarar, chicos, que algunas bibliografías me dicen que el blastocele es la cavidad, pero hay otras bibliografías más viejas que me nombra el blastocele como el líquido que se encuentra. Entonces ustedes pueden decirle de cualquiera de las dos maneras, ¿bien? Pueden decir como les guste o de acuerdo al libro que estén estudiando, pueden fijarse qué es lo que dice del blastocele. Yo les dejo esto. Para mí es el líquido que sale de las células embrioblásticas, ¿bien? Pero al estar este líquido contenido tras una serie de límites, se le puede llamar cavidad tranquilamente. Bien, entonces, chicos, el trofoblasto más el embrioblasto y el blastocele va a formar una estructura general, la cual le vamos a llamar blastocito. Bien, este blastocito va a ingresar a el útero, y cuando este blastocito ingresa al útero, la zona pelúcida se desprende. ¿Qué significa esto, chicos?
que si la zona pelúcida se desprende, este blastocito va a poder comenzar a crecer. Entonces ahora no solamente va a seguir generando hiperplasia, sino que también va a generar hipertrofia. ¿Qué era la hipertrofia? Era el aumento del tamaño celular. Anterior, cuando estaba la zona pelúcida, solamente estas estructuras podían llevar la hiperplasia adelante. Pero ahora que no está la zona pelúcida, finalizando la primera semana, sí puede llevar adelante también la hipertrofia. Bien, perfecto. Es importante, chicos, que recuerden esto: durante la primera semana el huevo cigoto siempre va a mantener su zona pelúcida y es por eso que va a tener el mismo tamaño, pero una vez finalizada la primera semana, al perder la zona pelúcida, este blastocito que ya está formado va a comenzar en el útero a buscar el lugar para implantarse, va a comenzar a buscar ese lugar. Se dice que se demora entre 1 a 2 días para encontrar el lugar exacto, pero al mismo tiempo, chicos, ese 1 o 2 días que pertenecen a la segunda semana le dan tiempo al blastocito para que pueda comenzar a formar otras estructuras en su interior, y esas estructuras que comienza a formar le van a dar la oportunidad a este blastocito de poder implantarse. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video cuando veamos segunda semana. Como habíamos mencionado anteriormente, el huevo cigoto, desde el momento en el que es fecundado, comienza una travesía, comienza un viaje hasta el útero. Pero ahora que nosotros hablamos de la nutrición que recibe este huevo cigoto, hablamos de las distintas transformaciones que va a ir atravesando a lo largo de la trompa uterina, pero lo que no hablamos fue cuál es el transporte y cómo se mueve este huevo cigoto, cómo lleva adelante este movimiento para llegar desde la ampolla de la trompa uterina hasta la cara postero superior del útero. ¿Cómo hace? Bien, el huevo cigoto se va a mover gracias a dos elementos importantes. El primer elemento importante serían los cilios que posee la capa interna de la trompa uterina. Estos cilios van a hacer posible también el transporte del huevo cigoto, que después se transformará en mórula y luego en un blastocito. Pero al mismo tiempo, el músculo liso que se encuentra en las trompas uterinas genera un determinado peristaltismo, y esto también ayuda a que el huevo cigoto se traslade a través de la trompa. Entonces, chicos, ¿cuáles son las estructuras responsables del transporte del embrión desde la ampolla uterina hasta el útero? Las contracciones peristálticas de la trompa, como así también los cilios de la capa interna de la misma. ¿Bien? Bueno, gente, acá estamos viendo el recorrido que va a ejercer este huevo cigoto. Fíjense que acá ya se forma este huevo cigoto y va a comenzar el recorrido desde la parte más ancha de la trompa uterina hasta el útero, o sea, desde la ampolla. Acá vemos cómo está constituido por dos células. Bien, estas células ya se van a llamar células blastómeras y va a estar encerrado en lo que es la zona o membrana pelúcida. Va a ir avanzando a partir de las contracciones peristálticas, como así también, fíjense, va a ir siendo arrastrado por la zona pelúcida. Ahí ya tenemos 4 células blastómeras en el video, ¿no? Una vez que ya llega a 8 células blastómeras, bien, va a seguir trasladándose, pero va a seguir con el mismo tamaño. Fíjense que el tamaño no ha cambiado de esta estructura. Ya ahora va a llegar a llamarse mórula, porque va a alcanzar las 16 células en total. Pero estas 16 células no tienen el mismo tamaño que las células blastómeras anteriores, sino que van a ser células mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque el tamaño general de la célula no va a aumentar gracias a que tiene todavía la zona pelúcida intacta. Bien, acá estamos viendo en pantalla lo que es la mórula y ya la transformación directamente después de la mórula. Fíjense que ya es el día 3 o día 4 aproximadamente.
Ya en el día 5, esta mórula se va a empezar a transformar en el blastocito. ¿Se acuerdan? Como vimos hace un momento, este blastocito va a generar su trofoblasto, que va a ser la capa de células externas que va a limitar con la zona pelúcida, y va a generar también el blastocele, que sería ese líquido que está dentro de esa cavidad. Fíjense que en pantalla estamos viendo tranquilamente al blastocele, que estaría de color verde. Estaríamos viendo a las células embrioblásticas y la zona pelúcida y el trofoblasto. Fíjense que está todo muy bien detallado. Una vez que pierde la zona pelúcida, el blastocito, fíjense que va a dar unas vueltas por el útero 1 o 2 días, y al perder la zona pelúcida va a comenzar a aumentar su tamaño este blastocito. Bien, y al aumentar su tamaño va a comenzar a implantarse en una determinada porción del útero. Pero bueno, chicos, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Así que bueno, gente, les mando un abrazo enorme. Si tienen que rendir pronto, les deseo muchísimos éxitos. Espero que se haya entendido el video, espero que les haya gustado. Y bueno, gente, nos vemos en la próxima. Chau, chau.